Bienvenidos a un nuevo programa de Claro y Raspado por VerTV Noticias. Hoy con la ausencia de David Rodríguez, pero tenemos un invitado para el día de hoy que es Jesús Tapia, secretario juvenil del MAS. Bueno, muchos temas que abordar en el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, María. El tema sigue, la polémica pareciera la distracción, el tema de distracción, que es el tema de la frontera colombo-venezolana. Ayer en un acto de madrugada, como nos tiene acostumbrados este gobierno, bueno, se extendió el decreto de sección a 3 municipios del estado Zulia, la frontera también colombo-venezolana. Vemos con preocupación pues, que, si bien es cierto, como lo dijimos en programas anteriores, que existe una problemática grave en la frontera, que no es de ahorita, que no es nueva, pues las medidas que está tomando el gobierno parecieran que no tienen ninguna intención ni voluntad política de resolver el problema. Se ha hecho tanto de lado y lado una diplomacia de micrófonos, hay presunciones de violación a derechos humanos, hay posibilidad de acusaciones ante instancias internacionales de la violación de derechos humanos por parte de funcionarios del Estado venezolano y de parte del gobierno colombiano, y el gobierno venezolano, pues Maduro dice que con acciones como estas, como Santos, tienes que mirarme la cara, yo soy el único que puedo poner condiciones. Bueno, pareciera que no hay voluntad de verdad de resolver este problema y sino más bien de probar pues cómo se sigue extendiendo el estado de excepción. Bueno, ¿qué opina la juventud venezolana o parte de la juventud, tu representación en hechos como estos y bueno, tantas otras problemáticas que hay en el país, pero sobre todo en situaciones como esta, que es el acontecer político nacional, una parte de distracción, una táctica de distracción política? Fíjate, es muy preocupante para la juventud venezolana todo lo que ha estado aconteciendo con el tema de la frontera colombo-venezolana. Vemos que desde el gobierno nacional no solamente tenemos que hay distintas versiones sobre lo que está ocurriendo realmente en la frontera, sino que el presidente Nicolás Maduro, en vez de buscarle solución, en vez de buscar y propiciar espacios para resolver el conflicto, lo que está haciendo es de alguna manera dictando políticas para agudizar lo que tiene que ver con la frontera. Vemos que el estado de excepción ya lo está haciendo de manera más amplia, en donde se ven afectados no solamente los colombianos, sino los venezolanos también que desean pasar hacia la República de Colombia, y el presidente hace caso omiso a todas las exigencias de los venezolanos. Vemos que esto forma parte de un show nuevamente del gobierno venezolano y que el gobierno, una vez más, en vez de propiciar espacios para el diálogo, en vez de propiciar espacios para resolver la crisis que hay en Venezuela, lo que hace es profundizar la crisis ahora con Colombia. Pero fíjate que hay algo que causa, bueno, extrañeza. Se decreta el estado de excepción hace más o menos 20 días, ahorita nuevamente se va todo el gabinete, la mayoría de los ministros, incluyendo la canciller y el presidente Maduro, en un viaje, un periplo por varios países, terminando en Jamaica. Bueno, si hay un estado de excepción, si hay una situación irregular, de peligro, para poder dictar dicho estado, entonces ¿cómo es eso que sale casi todo el gabinete en gira internacional, incluyendo la canciller? Retornan al país y el día de ayer en Consejo de Ministros pues se nombra nuevamente un estado de excepción. De verdad que parece poco seria para una situación coyuntural tan grave como lo que significa el cierre de la frontera, la posición del gobierno venezolano. Pero bueno, repetimos, en este escenario puede pasar cualquier cosa y puede haber cualquier desenlace. A lo mejor mañana vemos a Maduro y a Santos reunidos nuevamente, ojalá, por el bien de los venezolanos y de los colombianos. Pero se habla de una cosa, Jesús, que es evidente, que tiene que ver con un cordón humanitario que se abrió para el traslado de niños, sobre todo, y de jóvenes que estudian en Colombia. El gobernador Bielma Mora dice que no es un cordón humanitario, no quiere darle esa denominación, pero es un paso restringido controlado por las fuerzas militares, precisamente de jóvenes. ¿Se está afectando la calidad de esos jóvenes, de esos niños, niñas y adolescentes de la frontera? Claro, por supuesto. Bueno, solamente se trata de que le den paso a esos niños o jóvenes que vienen a estudiar a Venezuela o que estudian en Colombia, que son venezolanos.
sino que, bueno, sus familiares evidentemente quedan de un lado de la trinchera, quedan en Colombia o quedan en Venezuela y evidentemente el gobierno está propiciando la separación de la familia, que eso no es garantía a lo que está establecido constitucionalmente. Vemos cómo el gobierno, en vez de resolver toda la problemática, lo que hace es agudizarla con un despliegue militar de 3.000 funcionarios a la frontera que da con el estado Zulia. Entonces, es un tema bastante delicado que a los jóvenes nos preocupa en mayor magnitud. La desintegración de la familia, por ejemplo, por supuesto, entre jóvenes porque y los... estás propiciando es eso, no solamente con eso, muchos de los hogares de las personas que habitan en la frontera, bueno, fueron destruidos totalmente por el gobierno nacional. Entonces vemos cómo el derecho a la vivienda tratas de garantizarlo por una vía, pero por otro lo destruyes. Entonces son ciudadanos, son en este caso venezolanos, colombianos también, muchos de ellos nacionalizados, que bueno, están siendo afectados directamente por un capricho que corresponde a las malas políticas del gobierno nacional. Bueno, pero ayer el presidente Maduro decía que en el tema específico de la invasión, que fue uno de los sectores donde los marcaron con letras, demolieron, muy parecido al estilo nazi, existían o funcionaban las misiones del gobierno nacional. Entonces hay que preguntarse si las misiones del gobierno nacional estaban presentes en ese sector, en ese poblado fronterizo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo tenía establecida esa infraestructura, ese urbanismo ahí, donde hasta donde llegaban pues las misiones del gobierno? Entonces, bueno, ese doble discurso, porque además tenemos que recordar cuántos colombianos fueron cedulados, tanto por el gobierno del difunto presidente Chávez como este gobierno, porque los cedularon precisamente para que participaran en elecciones nacionales en Venezuela. Entonces ahora es el doble discurso, están actuando de una manera, están tratando supuestamente de evadir un contrabando, que ya lo dijimos en programas anteriores, el contrabando grueso que sale del contrabando de extracción de gasolina, de combustible, de alimentos y todo, tiene que tener el visto bueno de autoridades que resguardan la frontera. Entonces, bueno, este es un problema que repetimos, tiene muchas aristas y que tiene también muchos desenlaces. Esperamos por el bien de la nación que se trate de resolver satisfactoriamente para ambos pueblos. Bueno, pero tocando otros temas, Jesús, tú eres secretario juvenil nacional del Movimiento al Socialismo, del MAS. ¿Qué planes tiene el tema juvenil dentro de un partido político como el MAS y además en esta coyuntura donde hay presos, perseguidos políticos en un régimen de 17 años, precisamente persiguiendo a toda la disidencia, a todo el que piense diferente a él? No hay temor por parte de una juventud inmiscuirse en el tema político con todo lo que se está viviendo en el país. No, por supuesto que hay temor en la juventud venezolana porque vemos los reiterados ataques del gobierno nacional hacia los jóvenes venezolanos principalmente, no solamente en el caso de las universidades, vemos cómo todavía se encuentran jóvenes que decidieron manifestar pacíficamente, se encuentran detenidos o se encuentran bajo régimen de presentación, y eso es un tema que el gobierno ha intentado en reiteradas oportunidades aplicarle a la juventud venezolana. Los jóvenes, como en todos los escenarios políticos, siempre ha tenido un rol protagónico, siempre ha tenido una participación amplia y esta no es la excepción. Estamos en un momento en el país en donde el rol de la juventud venezolana debe ser con mucho más compromiso. Tenemos, bueno, lamentablemente un país polarizado por dos polos minoritarios, en donde buscamos los jóvenes y la esperanza de los jóvenes es que se presente una nueva alternativa al país, en donde podamos tener, en el caso de las próximas elecciones, una Asamblea Nacional plural que nos permita que se legisle para el país y que se atiendan las necesidades de los venezolanos. En un país donde los jóvenes son víctimas y victimarios de la inseguridad, de la persecución política, de la inestabilidad. Estamos hablando del caso de las universidades, donde no se sabe ahorita si van a comenzar el nuevo año académico en la mayoría de las universidades públicas del país por toda la deficiencia en cuanto al presupuesto, en cuanto a la nómina de profesores, la contratación colectiva. ¿Hay esperanzas para la juventud venezolana actualmente cuando decimos que uno de los sueños que tiene tanto los jóvenes como también adultos es emigrar, irse del país? Bueno, en el caso vemos que muchos jóvenes han tomado esa decisión, más allá de que uno es solidario con quienes
deciden irse fuera de nuestro país, bueno, a explorar nuevos caminos y a prepararse. Esperamos que podamos tenerlos prontos en nuestras tierras y que pueda ese talento que ellos vayan adquiriendo en tierras en el exterior puedan venir a implementarlo en el país. Pero evidentemente en el caso concreto de las universidades vemos que la asfixia ha sido constante por parte del Ejecutivo Nacional, no solamente ahora con el tema de los ingresos de la asignación total por parte de OCSU de los cupos de las universidades, que las universidades ahorita a partir de la semana que viene van a entrar en una crisis porque no van a tener cómo resolver. De hecho hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se presta para los caprichos del Ejecutivo Nacional y ponen asfixia a las universidades. También vemos la contratación colectiva de los profesores, donde el Ejecutivo Nacional pretende que la contratación colectiva corresponda a un modelo de lo que corresponde al gobierno nacional, a lo que corresponde que de hecho, bueno, quieren, imagínate que quieren la figura de profesor, quieren quitarla para ponerlos como trabajadores universitarios o trabajadores docentes, nada más para, buscan o la pretensión del gobierno y en el tema de los sueldos de los profesores es que el profesor tiene que estar en la misma condición que los trabajadores administrativos y que los obreros en las universidades. Entonces vemos que eso corresponde evidentemente a un ataque constante a las universidades y que no busca resolver. Vemos cómo el gobierno se niega a resolver los distintos conflictos que tenemos en el país. La crisis que nos afecta tanto a los oficialistas, tanto a los que están de un lado como del otro y que nos afecta a todos los jóvenes venezolanos. Es cierto, ahorita no se sabe si van a comenzar las actividades académicas, pero con todo ese panorama que existe en el país, la juventud, ¿cuáles son los planes? Porque se habla, por ejemplo, de la próxima Asamblea Nacional, pareciera la panacea, que estas elecciones a la Asamblea Nacional van a resolver toda la crisis, van a resolver la crisis social, política, económica, el tema de inseguridad, todos los temas. Sabemos que la Asamblea Nacional es un ente de control y un ente legislativo. Y no podemos decir que la Asamblea va a ser la salida a toda la crisis, pero es una válvula de escape estas próximas elecciones en un país polarizado, en un país que se está viendo en blanco y negro. O sea, ¿qué posición tiene el MAS desde ese punto de vista, la juventud del MAS? No, por supuesto que la nueva Asamblea Nacional tiene que formar parte de un nuevo espacio político que permita al país, como lo mencionaba, legislar y controlar al Ejecutivo Nacional y todo lo que corresponde a las políticas públicas, pero eso pasa porque tengamos una Asamblea Nacional plural, en donde, bueno, no tengamos un sector que sea mayoría y otro que sea minoría, que uno se encarga de dirigir y de mandar y el otro de obedecer y de no discutir ni legislar. Entonces, si no, lo que apostamos los jóvenes venezolanos, en este caso concreto de la Asamblea Nacional, es que existe una asamblea plural, una asamblea donde se discutan los temas que corresponden a las leyes venezolanas que afectan directamente al país y que pueda haber un control oportuno en cuanto a lo que corresponde al Ejecutivo Nacional. En el tema electoral también se habla del ventajismo oficialista o se habla de todas las campañas, bueno, desproporcionadas y desmedidas que hace el gobierno nacional, sobre todo con cadenas a través de los medios de comunicación, a través de los recursos del Estado, utilizando los bienes públicos. El tema, la juventud del MAS, ¿cómo ve la necesidad de una observación internacional, no un acompañamiento, que es lo que establece el CNE, y además un acompañamiento de sus invitados, un turismo electoral para el momento de las elecciones? Tengo entendido que ustedes hicieron un contacto en la Internacional Socialista, pero en la parte de la YUSI, sobre ese tema, unas visitas que van a hacer aquí al país representantes de la YUSI, no sé si previo al proceso electoral. Sí, en ese caso, nuestro llamado como jóvenes venezolanos es al Consejo Nacional Electoral a que la figura de observadores internacionales se rescate, a que se propicie, a que observadores puedan presenciar los comicios electorales y no solamente un acompañamiento como ellos los han determinado, porque evidentemente esto corresponde a que el CNE es quien decide y que lo hemos visto en los últimos procesos electorales, acompañamiento de personalidades a nivel internacional que vienen a Venezuela, pero solamente los que ellos deciden. Nosotros, en nuestro caso particular, la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, la YUSI, nosotros le hemos solicitado en reiteradas oportunidades, viene una visita a Venezuela el mes de noviembre, están muy preocupados por la situación que vivimos todos los venezolanos, tanto de un lado como del otro, y
su intención es bueno tratar de solventar, tratar de propiciar un encuentro para la resolución de los conflictos y evidentemente tienen toda la disposición de, si se les permite a través del Consejo Nacional Electoral, participar como observadores en los comicios electorales, al igual que otras organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Sí, bueno, esperemos que más allá de las invitaciones formales que pueda hacer el CNE a sus aliados, que vengan a hacer ese supuesto acompañamiento, esté la presencia de otros organismos, aunque sea previo al proceso electoral. El país está en una situación que sigue, el ciudadano de a pie sigue viviendo las colas, sigue viviendo el desabastecimiento, sigue viviendo los temas de inseguridad, sigue haciendo su día a día en el común denominador de todos los venezolanos. Mientras, a lo mejor los partidos políticos están inmiscuidos solamente en el tema electoral, simplemente haciendo un llamado a las elecciones y pasando a lo mejor por encima de la grave problemática que vive el país. ¿Está el ciudadano dispuesto a participar y están los sectores políticos vinculados directamente con la problemática de la gente? ¿O hay una distorsión en cuanto a la visión de país? Los ciudadanos están por un lado y los partidos políticos están por otro. ¿Qué opinas tú sobre esa situación? Bueno, en ese caso evidentemente hay una crisis a nivel de los partidos políticos en Venezuela. En el caso, y como vocero de la Juventud del MAS y miembro de la dirección nacional del partido, el MAS en este momento no se encuentra desvinculado de la problemática que se vive en el país. El MAS se ha hecho vocero de las reiteradas denuncias que vive sobre lo que está padeciendo el país, no solamente en el desabastecimiento de los alimentos y medicamentos que no se consiguen en ninguna parte del país. Esas grandísimas colas que hay para adquirir cualquier tipo de alimentos o medicamentos en el país. Y bueno, desde el MAS, desde la Juventud del MAS, hemos hecho reiterados llamados no solamente al Ejecutivo Nacional, sino a todos los factores políticos en Venezuela, porque es un tema que tiene que atenderse con la participación de todos los actores políticos. Es un tema que afecta no solamente al joven venezolano, aquí afecta a los venezolanos de un color y a los venezolanos del otro, nos afecta a todos los venezolanos. Entonces es un tema que en la medida que no se atiende, en la medida que no se propicia un espacio para resolver un diálogo que permita atender las necesidades de los venezolanos, vemos que bueno, el gobierno prefiere dedicarse a un tema que nosotros le hemos denominado un show con el tema de la frontera, que puede terminar en una crisis y que esperemos pueda resolverse de la mejor manera diplomática, pero bueno, el país tiene suficientes problemas como para que el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, ande atendiendo otros temas y ande girando el mundo en sus giras internacionales. Es un tema que a nosotros como jóvenes nos afecta y que nos tiene preocupados. Es por ello que nosotros hemos asumido desde la Juventud del MAS, hemos denunciado todos estos ataques que vive constantemente el pueblo venezolano, porque el derecho a la alimentación parece que se ve quebrantado cuando vemos que en los anaqueles están totalmente vacíos y que no hay esa posibilidad de adquirir los alimentos con la facilidad que corresponde de acuerdo a lo establecido en nuestras normas, y que bueno, vemos cómo desde el Ejecutivo Nacional, en vez de resolver, solamente hay constante señalamiento, buscando culpables donde no lo hay y no asumiendo la responsabilidad como gobierno nacional en atender la problemática que tenemos. Bueno, Jesús, como el tiempo en televisión y radio es inclemente, estamos llegando ya al final de este espacio. Creemos que hay temas muy coyunturales, está el tema de la frontera, abogamos porque el problema se solucione, dejamos este espacio abierto para cualquier aporte que puedan tener como institución o como la juventud, esa juventud progresista que está en la calle. Y bueno, te damos muchas gracias por haber participado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Okay.